Ministro, ¿qué siente cuando ve las imágenes de trabajo esclavo? Mucho trabajo. Asco, asco. Yo fui ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires y en toda esa zona que ustedes están viendo hoy, yo fui ministro de Trabajo entre el 10 de diciembre del 99 y el 31 de diciembre o el 1 de enero del 2002. Yo tengo dictados en esa misma región, 20 y pico, 30, fraudes laborales por esta misma razón, cuando no teníamos ni siquiera ley de trata de personas. Fraudes laborales porque se veía que se explotaba a la gente literalmente y nosotros los perseguíamos de la peor manera, y estoy hablando 10 años atrás, con lo cual... ¿Qué debe hacer el Estado y la justicia con esos empresarios? No tener piedad, no tener piedad, no se puede tener piedad. Uno cuando lo escucha a Biolcati, vuelvo a tocar al mismo personaje nefasto, pero no queda otro remedio. Esquivarle el bulto para tratar de casi justificar la existencia de personal de esta característica, pues, o a la gente del sindicato, dando explicaciones de por qué tiene que existir, porque por ahí hoy viene y mañana no viene y qué sé yo, es decir, busquemos la forma de resolverlo, pero la forma de resolverlo no puede ser ajustar siempre por el cuero del laburante, bajo ningún punto de vista. En ese sentido, la figura del cliente que se está impulsando desde Argentina es importante, entonces. Nosotros somos motores de eso, es una definición intelectual que me pertenece y que me pertenece junto con Eva Giberti, con el grupo que empezamos a trabajar. Sin cliente no hay trata, y esto tiene que hacerse carne. Yo lo escuché al abogado de Nidera dar las explicaciones y casi me convence de que estaban haciendo las cosas bien. Es una vergüenza lo que estamos viendo, ¿no? Porque que salga un profesional a defender a una empresa y después las imágenes contrastar contra lo que él dijo es bochornoso. Eso es una cosa que no podemos permitirla. Uno de los delitos es una de las acciones que más dinero deja en el mundo, junto con la venta de armas, con la venta de drogas, y con ¿Trabajo agropecuario? el trabajo, la trata de personas. Entonces, esta discusión por trata de personas que nosotros empezamos a dar hace del 2005, venimos trabajando, que se convocó a jueces, a fiscales, y que aprovecho para agradecerlo, en cabeza de Eva Giberti, y que tenemos la ley que tenemos en este momento. Están discutiendo la posibilidad de modificarla y que se modifique. Si nosotros eso no, lo que quieren es incrementar la pena, sí, por supuesto, estamos de acuerdo, cómo no, y discutir el artículo 3º que habla de el consentimiento en los mayores, porque nosotros garantizamos que no existía el consentimiento de los menores, pero el 80% de las víctimas, que son cerca de 1000 las víctimas liberadas hasta ahora por el sistema que nosotros diseñamos, el 80% son mayores, con lo cual está claro que no es un problema de consentimiento lo que se está discutiendo. Se puede demostrar la trata sin de cualquier forma, sin necesidad de tener que hablar de consentimiento, pero si se tiene que modificar, modifiquémoslo, vayamos a mejores leyes para que defiendan a nuestra gente. Los cambios de tema, ministro, el plan de vivienda que anunció Macri en conjunto con un peso que pone Macri y un peso que va a poner el gobierno, ¿cómo va eso? Él presentó una propuesta, no era un plan. Esa propuesta nosotros se la elevamos a nuestro secretario de Obras Públicas, que seguramente la gente de la ciudad se debe haber puesto de acuerdo con él. A ver, pongámonos primero, ubiquemos en el universo. Tenemos construidas ya 500.000 viviendas y 300.000 en proceso de ejecución. Queda claro entonces que las 23 jurisdicciones, las 23 provincias saben cómo se presentan los planes, ¿no? Entonces no es que estamos hablando de una cosa imposible de hacer. Se puede hacer. Entonces, lo que la ciudad debe estar haciendo en este momento es presentando los planes como corresponde, con sus planos, con sus dimensiones, con sus especificaciones técnicas, para poder comenzar el proceso, y en la medida que se vaya certificando se irá pagando, con lo cual aspiramos a que haya vocación para poder resolver ese tema, para resolver el problema de la gente, que es lo que nos comprometimos. ¿Puede volver a reiterarse escenas de violencia como la de... No, bajo ningún punto de vista, hay que desalentarlo eso. Yo creo que eso fue alentado por la política. Quisieron que terminara el año convulsionado y entonces se dedicaron a convulsionarlo. Y nosotros lo marcamos con pelos y señales eso, porque Duhalde es uno de los autores de esa situación, y lo digo con mucho dolor porque yo provengo de ese sector, pero yo comencé en la política cuando los políticos argentinos se subían al avión en Ezeiza y ya no hablaban de la política doméstica. Y Duhalde fue a Harvard, no sé si Harvard es a la Universidad de Harvard, a una pizzería que se llama Harvard, no sé qué, pero desde allá se llegó a fustigar al gobierno de los argentinos, bochornoso, vergonzante, vergüenza ajena genera eso. Pero además
en cosas que teóricamente te miraban significando un presagio, y ese presagio no era otra cosa que las propias políticas motorizadas por sus grupos políticos ya demostrados, con caras y con pelos y señales de quienes fueron los responsables de semejante cosa, motivando a la gente, en algunos casos vendiéndole los terrenos a 700, 800, 1000 pesos a gente de la comunidad boliviana que pagó por ellos y fue a buscarlos, creída de que realmente estaban siendo vendidos de buena fe. Entonces, en ese marco, lo que vimos ya pasó. Ahora la ciudad tiene la responsabilidad de ponerse al frente de esta discusión, porque tampoco nosotros podemos meternos. Yo se decía que éramos convidados de piedra, no podemos meternos en una jurisdicción que no nos pertenece, pero sí aspiramos a que eso se vaya resolviendo y no permitir que haya ni vocación para generar un conflicto desde lo político, para sacar una ventaja politiquera, y que podamos nosotros ir resolviendo los temas como corresponden, dándole soluciones como lo venimos haciendo en 23 provincias sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo está viendo la interna entre el kirchnerismo, el peronismo? ¿Cómo está viendo el 2011 para el oficialismo? El peronismo es el peronismo, y hoy si hay alguien que representa al movimiento nacional peronista es la presidenta de la Nación, es la conductora natural del movimiento nacional peronista, porque los peronistas así lo entendemos. Nosotros, a diferencia del radicalismo, y lo hago solamente comparativamente, no me tengo por qué meter en la vida de otro partido, nosotros no discutimos políticas públicas en el Consejo Nacional del partido, más bien es una herramienta electoral. Los radicales suelen hacer eso, de discutir políticas públicas en el Comité Nacional. Entonces nuestro movimiento nacional, que es toda una definición estratégica, Arturo Jauretche hace una disquisición sobre el tema, porque mientras que él discutía respecto de las políticas nacionales, de un nacionalismo bien entendido y no un nacionalismo conservador como nos mostraron durante mucho tiempo, él la diferencia que hace es que dice que aquel que hablaba del revisionismo, que es contemporáneo con esta discusión de Jauretche, el revisionismo era como el hijo ante la tumba del padre, y el que aspiraba al movimiento nacional era como el padre ante la cuna del hijo, es decir, siempre tiene algo nuevo por aparecer y por crecer. Palabras, la presidenta ya es candidata este año. La presidenta es la titular del movimiento nacional peronista. Y yo creo que tenemos que esperar para hablar de candidaturas, porque no es saludable, porque cambiamos el eje de la discusión. Hay cosas por discutir que la sociedad está esperando que se discutan antes que las candidaturas. Ahora, si yo tengo que hablar desde lo personal, en la Argentina, si hay alguien que se ganaron el derecho a ser candidatos, eran Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Y por ser dos presidentes exitosos. Bueno, Néstor, por razones obvias, no va a poder serlo, pero Cristina sí. Y yo creo que cuando llegue ese momento de elegir, pueden haber un montón de candidatos, pero en esta se juegan los garbanzos. ¿Quién me cuida los garbanzos? Esta es la verdad. Y las sociedades no se suicidan, las sociedades van a buscar aquel que ya viene probado y demostrado que lo que ha hecho era en defensa de lo mío, de lo que nos pertenece a la sociedad, de lo que nos pertenece a todos. Entonces, más vale bueno conocido que malo por conocer. Y a modo de autocrítica, ¿qué le falta al kirchnerismo, al gobierno nacional, por concretar? Yo no hago autocríticas. De las autocríticas se encargan muchos en este país, empezando por el impresentable de Mañito y el monopolio Clarín. Yo no hago autocríticas, solo digo que no rompe platos el que no los lava. Nosotros debemos romper muchísimos platos, pero tenemos la suficiente humildad, si se quiere, o por lo menos en esto, la suficiente humildad como para corregir y seguir empujando el carro. No hay cosas para andar mirándola de otra manera. La vocación tiene que saber, uno tiene que saber si se acertó o no acertó, porque si no, Andrés Malraux decía que cuando él asume la responsabilidad de ser ministro de Asuntos Culturales de la Quinta República Francesa, él decía que la diferencia entre escribir y tomar decisiones de políticas públicas es cuando uno se equivocaba al escribir, hacía otro escrito y lo corregía, pero cuando uno se equivocaba en las políticas públicas, cuando se daba cuenta ya había lastimado a muchos franceses. Entonces nosotros tenemos responsabilidades cotidianas de saber si las políticas públicas que estamos tomando, para eso uno ya es un avesado conocedor de lo sucedido, y también de testear lo que va sucediendo en el pueblo para que las decisiones sean lo más cercanas posibles a lo óptimo y no generen ningún tipo de complicación. Ministro, ¿cómo ve la participación y el liderazgo de las mujeres en este momento de participación política, ¿no? En este momento en Argentina y en el mundo? Yo soy varias condiciones en el tema de la mujer. Soy un anticupo a muerte. Toda mi vida estuve en contra de los cupos. ¿Por qué razón? Porque creo en una mujer.
Yo no creo que haya que hacerle una concesión. Federico Engels decía, el último esclavo en liberarse va a ser la mujer. Y lo decía con un objetivo real, no era peyorativo, era de verdad, porque siempre se la condiciona por un montón de razones. Yo creo fuertemente. Y en mi gabinete hay muchísimas mujeres a las que nadie les regaló nada, ni ocupan cupos, ni ocupan espacios que le concedieron como una gracia. Se la ganan, vienen acá, se sientan, discuten, pelean y a veces discusiones fortísimas a los gritos porque cada uno se ganó su lugar y nadie acá les regala nada como para que tengan que andar haciendo amén con la cabeza y aceptando las reglas del juego de quien se la impone. No es un problema de caudillos, es un problema de decisiones. Entonces, como yo lo puedo tener en mi equipo y lo puedo demostrar, también lo concibo para mí mismo. Yo que toda la vida he sido socio fundador del Club de los Machistas, soy ministro de una mujer y me siento orgullosísimo de ser ministro de una mujer porque tiene las cualidades y es uno de los cuadros más importantes de los últimos 50 años y con el tiempo se ha ido consolidando y lo ha mostrado en forma más que palmaria porque en cada uno de sus gestos lo demuestra, que tiene las condiciones para poder hacerlo. Entonces no es un problema de cupos, es un problema de la capacidad, de las posibilidades, del lugar que se hizo, de crecer para una misma y de buscarle el espacio que le corresponde. Y vuelvo a insistir, en mi gabinete pasa eso, la mayoría son mujeres y ocupan cargos importantes. Y en el caso puntual del Gobierno Nacional hay varias ministros, varias ministras y nuestra presidenta. De Duhalde no quiere hablar, ministro, pero de Carrió sí, ella dice que la pureza y el gobierno transparente. Pero no pierdo el tiempo. Mira, Carrió dijo el otro día en Mar del Plata, dijo que ella quería que los viejitos de 70 años condenados tenían que estar en su casa. Entonces alguien le preguntó, ¿pero qué hacen con los que son responsables del delito de lesa humanidad? Lesa viene de lesa, que es ofensa. Lesa humanidad son delitos que ofenden a la normalidad, por eso son imprescriptibles. Entonces dice, también en ese caso tendrían que estar en su casa. Entonces el periodista fue un poco más allá y dice, pero escúcheme, y Videla también, aunque me duela, tenía que estar en su casa. Bueno, yo le contaba, no recuerdo el nombre ahora puntualmente, pero hay una señora en Mar del Plata, cuyo marido era un abogado, que muere en una sesión de tortura, y cuando lo terminaron de matar, te voy a dar el nombre exactamente ahora, cuando lo terminaron de matar, el personaje le dijo a la mujer, bueno, ahora te voy a dar, te voy a decir la palabra exactamente, ahora te voy a dar una alegría, le dijo a la mujer. Y la violó 2 veces, en el mismo camastro donde había muerto su marido. La justicia marplatense le acaba de dar prisión perpetua el personaje yo no los llamo monstruo porque son personas como nosotros, llegan a la casa, acarician al perro, le dan besos a los pibes, con lo cual es 100 veces peor todavía. Se llama Gregorio Rafael Molina, este personaje. Entonces a mí me gustaría darle la dirección a Carrió, que vaya a la casa de la mujer, que vio como muere su marido, que era abogado, en el camastro, lo sacaron y le dieron la alegría a ella de violarla 2 veces y que le diga que ese viejito tiene que estar en la casa, que vaya y se lo cuente a ella. Como la señora está desquiciada, no hay que perder más el tiempo, basta de hablar de esta persona desquiciada, es un 34 primero clavado, la alteración morbosa de... Un 34 primero del Código Penal, la alteración morbosa de sus facultades le impide comprender la criminalidad de sus actos.